Durante miles de años, el caudaloso río Éufrates ha sido fundamental en la configuración de la civilización humana, testigo de innumerables historias y sustento de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. En los últimos 6.000 años, esta vía fluvial vital ha sido la savia de Turquía, Siria, Irak y Arabia Saudí, fomentando un crecimiento y una fertilidad sin parangón. Sin embargo, se está produciendo una inquietante transformación. Informes recientes sugieren que el río Éufrates se está secando definitivamente, y está ocurriendo algo aterrador. A medida que el antaño majestuoso río Éufrates disminuye sin cesar, su dinámica cambiante suscita importantes preguntas y preocupaciones sobre las posibles consecuencias para la humanidad. ¿Qué significa esto para los países circundantes? ¿Existen soluciones viables para devolver al río Éufrates su antigua gloria? Acompáñenos mientras nos adentramos en los inquietantes acontecimientos que rodean al río Éufrates y exploramos los sorprendentes detalles que se avecinan. A medida que las aguas del río se retiran, revelando los secretos que se esconden bajo su superficie, las antiguas profecías resuenan a través del tiempo. Ya se consideren meras coincidencias o signos significativos, los misterios del río Éufrates siguen inspirando asombro y maravilla, incitándonos a reflexionar sobre el desarrollo de la historia y las profundas formas en que los ríos pueden moldear el destino de las civilizaciones. ¿Cuáles son estos misterios y secretos? El retroceso de las aguas del Éufrates ha desvelado un tesoro de artefactos históricos y secretos olvidados durante mucho tiempo. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Los descubrimientos arqueológicos, los símbolos enigmáticos y las reliquias de una era olvidada han despertado el entusiasmo de la comunidad científica, encendiendo la curiosidad por el pasado oculto del río. Explorar el antiguo lecho del río Éufrates va más allá de desvelar la historia de la región. También ofrece vislumbres esenciales de la vida de las gentes que una vez prosperaron en esta antigua tierra. A medida que los arqueólogos trabajan diligentemente para desenterrar estos preciosos tesoros y aplicar medidas para preservarlos, reconocen el valor incalculable de los conocimientos y las ideas que encierran estos antiguos artefactos. Los esfuerzos de preservación van más allá de la mera salvaguarda del pasado. Abarcan la protección de nuestro patrimonio cultural y la búsqueda de una comprensión profunda de nuestros orígenes. La protección proactiva de estas reliquias inestimables de la historia permite la exploración continua de los enigmas que tejen nuestra narrativa humana compartida. Las excavaciones realizadas a lo largo del río Éufrates han sacado a la luz antiguas ciudades, templos y lugares de enterramiento que ofrecen una visión inestimable de la vida y las tradiciones de los pueblos que una vez habitaron estas tierras. El castillo de Hastek, sumergido en el agua desde 1974, cuando la presa de Cabin contuvo el agua, reveló cautivadoras tallas en piedra que ofrecían valiosos datos sobre las creencias y la cultura del pueblo que una vez rindió culto allí. Dedicados excavadores y arqueólogos se aventuraron en estas antiguas ciudades, desvelaron edificios colosales, palacios y templos, cada uno con una historia única. A pesar de haber estado sumergidos durante más de 40 años, la conservación de algunos muros era realmente notable, lo que añadía aún más intriga a estos extraordinarios yacimientos. Los descubrimientos en la antigua ciudad sumergida por el lago de la presa del Éufrates, en Siria, aportaron pruebas de un antiguo terremoto que contribuyó a la destrucción de la ciudad y a su eventual sumersión. En 2022 se produjo otro acontecimiento extraordinario, cuando una sequía permitió a los investigadores explorar una antigua ciudad que había soportado un antiguo terremoto. La excavación de esta metrópolis olvidada durante mucho tiempo desveló un magnífico palacio adornado con gigantescos muros y restos de pinturas murales. A través de estas excavaciones y descubrimientos, obtuvimos valiosos conocimientos sobre las vidas, creencias y logros de las antiguas civilizaciones que florecieron antaño a lo largo del río Éufrates, dejándonos asombrados por la profunda historia oculta bajo sus aguas. El estado actual del río Éufrates es realmente alarmante. Una poderosa vía fluvial que sostenía la vida y la fertilidad de la región, ahora se ha reducido a meros vestigios de su antigua grandeza. La sequía ha arrasado los cultivos,
ha provocado la desaparición de los árboles y el acceso al agua potable se ha convertido en un reto desalentador para los 9 millones de sirios que residen junto al río. La situación se ha deteriorado hasta el punto de que se teme que las personas que dependen del Éufrates estén en peligro. Encontrar un sustituto fiable para el agua del río se ha convertido en una de las principales preocupaciones, y no hacerlo podría tener efectos catastróficos para toda la comunidad. Abarcando unas impresionantes 1.740 millas, el río Éufrates ocupa un profundo lugar en la historia como el río más largo de Asia. Nace en Turquía. El río atraviesa Turquía, Siria e Irak. Antes de fundirse con el Golfo Pérsico, el río Éufrates desempeñó un papel central en el auge de las civilizaciones antiguas, en particular el Imperio Mesopotámico. El imperio floreció en las fértiles tierras situadas entre los ríos Tigris y Éufrates, conocidas como la Media Luna Fértil. Hoy, esa región es el actual Irak. A lo largo de la historia, los asentamientos humanos han surgido a lo largo de las orillas del Éufrates, provocando alteraciones en su curso natural. Entre las primeras en aprovechar el río para obtener un poder y una prosperidad sin precedentes, se encuentra la antigua ciudad de Babilonia. Este significativo ejemplo de control del río Éufrates sentó las bases para la intensa competencia y explotación posteriores de sus valiosos recursos. El río Éufrates era una vasta autopista de agua que daba vida a numerosos países a lo largo de su orilla. Su fuente principal se encuentra en las tierras altas del este de Turquía, donde la nieve se acumula durante el invierno. La nieve comienza a derretirse a finales de la primavera y principios del verano. Esto provoca un desbordamiento del agua que se origina en las montañas y recorre grandes distancias para llegar a estas naciones. Cuando el río se hincha con la nieve derretida, inunda generosamente sus orillas, iniciando una magnífica oleada de vida que sustenta a las comunidades circundantes. Este suceso anual se ha arraigado en los habitantes de Irak y de los países vecinos que han vivido cerca de las orillas del río durante miles de años. Han llegado a confiar en este fenómeno natural, comprendiendo que la crecida es un precioso regalo de la naturaleza. El río les sirve de sustento, nutre sus cultivos y ayuda al florecimiento de sus comunidades. A lo largo de la historia, este río ha dado vida a civilizaciones siendo testigo de su surgimiento y eventual declive. Hoy en día, los ecos de estas antiguas sociedades permanecen esparcidos por la zona como piezas de un rompecabezas que ofrecen valiosas perspectivas sobre la vida de quienes habitaron la región en tiempos pasados. En la antigüedad, Irak era la única nación de la cuenca del Éufrates con una importante demanda de agua. El pueblo iraquí comprendía el inmenso valor del Éufrates y reconocía que sus aguas eran la clave del poder, la prosperidad y el dominio de la región. Sin embargo, tras la Guerra de Independencia de Turquía, el Tratado de Lausanne de 1923 dictaminó que las aguas del río Éufrates se repartieran entre los países que atravesaba. Cada nación construyó presas para regular el caudal del río, asegurando una distribución equitativa de este recurso vital e impidiendo que ninguna región lo monopolizara. En 1946, Turquía e Irak acordaron asignar una cantidad específica de agua del Éufrates a su región. A pesar de este acuerdo, las tensiones sobre el uso del agua persistieron y se intensificaron a lo largo de los años, ya que las distintas partes intentaron aumentar sus asignaciones de agua, lo que provocó continuas disputas y crisis. Con el paso del tiempo, el caudal del río disminuyó drásticamente, lo que provocó que la asignación de agua de Irak cayera de 15,3 kilómetros cúbicos en 1973 a 9,4 kilómetros cúbicos en 1975. Estos acontecimientos suscitaron serias preocupaciones y en un momento dado, Irak llegó a amenazar con bombardear la presa siria de Tabqa. Afortunadamente, la intervención de Arabia Saudí y de la Unión Soviética ayudó a las dos naciones a resolver la escalada de la situación. La coalición liderada por EPOU está llevando a cabo ataques aéreos contra Daesh y los civiles se están marchando, buscando seguridad. A pesar de los esfuerzos de resolución, los desafíos en torno a la gestión del río Éufrates siguen aumentando. La búsqueda incesante de agua sin tener en cuenta la reposición natural y la conservación condujo finalmente al estado actual del río, en el que solo son evidentes los restos de su antaño poderoso caudal. A medida que el caudal del río Éufrates disminuía, se hizo evidente que el problema tenía consecuencias de largo alcance para la población de las riberas del río. La disminución del caudal creó grandes preocupaciones sobre el suministro de agua para actividades fundamentales como la agricultura, el consumo doméstico y otras necesidades. Millones de medios de subsistencia en Turquía, Siria, Irak y Arabia Saudí estaban ahora en peligro.
La pugna por controlar el río se intensificó, y los distintos países compitieron por una mayor parte de sus recursos. Por desgracia, en esta competencia y explotación desenfrenadas, se descuidó la importancia de preservar este tesoro natural. Una impresionante y poderosa masa de agua visible, incluso desde el espacio, el río Éufrates se ha reducido a una mera sombra de su antigua majestuosidad. Las repercusiones del consumo excesivo de agua han conducido a este penoso estado de cosas. Científicos e investigadores preocupados han alzado la voz ante esta situación. La drástica reducción del caudal del río ha afectado gravemente a los ecosistemas y a la biodiversidad que dependían de sus aguas. Las consecuencias se extienden más allá de las inmediaciones del río, afectando a todo el medio ambiente y la ecología de la región. A medida que se intensifica la escasez de agua, la población humana se enfrenta a un futuro incierto. La amenaza inminente de una grave escasez de agua y sus repercusiones asociadas suponen un peligro importante para las comunidades e incluso para naciones enteras. A menos que se identifiquen alternativas viables al río Éufrates, los riesgos de desplazamientos de población, crisis alimentarias y malestar social se ciernen sobre el país. Las crisis internas de Irak han desempeñado un papel importante en el trágico estado del río Éufrates. Hace mucho tiempo, el río que discurría por Basora adornaba un paisaje vasto y encantador, dividiéndose en innumerables canales más pequeños y dando lugar a una magnífica extensión conocida como las marismas. Estas marismas no eran tierras pantanosas ordinarias, estaban llenas de vida vibrante y eran el hogar de un grupo único de personas conocidas como los árabes de las marismas. Estas gentes habían construido sus hogares y medios de vida en armonía con las marismas. Sin embargo, en la época difícil y plagada de conflictos de la década de 1990, las potencias gobernantes bajo el liderazgo de Saddam Hussein tomaron una decisión fatídica. Optaron por desecar las marismas, con la intención de suprimir el espíritu rebelde de los árabes de las marismas. Las antaño gloriosas marismas se enfrentaron a la devastación al desviar las aguas que les daban vida, transformando la tierra en un terreno desolado y árido. Parecía que las marismas se habían perdido para siempre, desvaneciéndose en un recuerdo lejano. Sin embargo, con la invasión de Irak en 2003, se produjo un acontecimiento notable que cambió las tornas. La nueva administración que surgió reconoció el inmenso valor y significado de las marismas, no solo como un precioso ecosistema, sino también como patrimonio cultural. Decididos a corregir los errores del pasado, decidieron invertir la política de desecación y embarcarse en una ambiciosa misión para devolver a las marismas su antigua magnificencia. Sin embargo, lograr esta restauración conllevará desafíos, ya que el río que sustenta las marismas ha experimentado un descenso significativo de los niveles de agua. Debido a la disminución de los niveles de agua, solo los barcos con fondos extremadamente poco profundos pueden viajar por el Éufrates. Estas extraordinarias embarcaciones pueden navegar por aguas tan poco profundas como un pequeño charco, lo que les permite explorar los caminos del río. Sin embargo, su viaje se enfrenta a limitaciones, ya que solo pueden llegar hasta la ciudad de Hit, en Irak. Hit es una barrera debido a sus escasos 53 metros sobre el nivel del mar, lo que impide el paso de estas singulares embarcaciones. Además, llegar a las marismas supone un desafiante viaje río arriba de unos asombrosos 1930 km desde Hit. A pesar de la larga y exigente travesía, la restauración potencial de las marismas hace que merezca realmente la pena recuperarlas. Este ecosistema excepcional tiene mucha importancia para el medio ambiente y para las comunidades árabes de las marismas, cuyas vidas y medios de subsistencia dependen de él. Las embarcaciones diseñadas para navegar por las aguas poco profundas del río son excepcionales, se deslizan sin esfuerzo por el agua, dejando apenas una ondulación a su paso. Durante generaciones, estas embarcaciones han sido el salvavidas de las comunidades árabes de las marismas, permitiéndoles navegar por los intrincados e interconectados canales de las marismas. Los canales de la marisma parecen un laberinto, delicadamente entrelazados para sustentar la rica biodiversidad de la región. Repletos de vida, estos canales han fomentado una armonía única con las comunidades de árabes de las marismas, adaptándose a sus ritmos naturales. A lo largo de los siglos, las comunidades árabes de las marismas han construido sus hogares en pequeñas islas o plataformas artificiales llamadas mudhifs, diseñadas para soportar las fluctuaciones del nivel del agua. Los esfuerzos de restauración se enfrentan a diversos obstáculos, siendo uno de los más acuciantes la necesidad de superar las barreras que obstruyen el paso del agua a las marismas. Las presas construidas a lo largo del río Éufrates han hecho descender el nivel del agua,
impidiendo el flujo hacia las marismas. Expertos y científicos han propuesto varias estrategias, entre ellas la construcción de nuevas compuertas y la eliminación de algunas presas. La aplicación de estas medidas es crucial para reactivar las aguas que dan vida y permitir que las marismas vuelvan a prosperar. Aparte de los obstáculos físicos, la restauración de las marismas necesita el apoyo y la cooperación de las comunidades locales y las autoridades gubernamentales. La implicación de las comunidades árabes de las marismas reviste una enorme importancia, ya que poseen valiosos conocimientos y prácticas tradicionales que pueden contribuir en gran medida a los esfuerzos de restauración. Su modo de vida y sus prácticas culturales tienen una profunda conexión con las marismas, y preservar esta conexión es fundamental para el éxito a largo plazo del proyecto de restauración. Hablando de raíces profundas, ¿sabía que el río Éufrates ocupa un lugar vital en las narraciones y profecías bíblicas? En el antiguo libro del Génesis, que narra la historia de la creación del mundo, el río Éufrates se describe como uno de los 4 ríos que fluyen desde el legendario Jardín del Edén. Este río era una frontera que delimitaba la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Su presencia en la tradición bíblica aumenta su importancia histórica y simbólica. Avancemos hasta el libro de Jeremías, donde la narración se vuelve aún más intrigante. Jeremías, un profeta judío de los tiempos bíblicos, profetizó sobre el río Éufrates. Predijo que la adoración de ídolos por parte del pueblo judío provocaría que las vías fluviales de Babilonia, en particular el gran Éufrates, se secaran. Sorprendentemente, recientemente hemos visto un descenso en los niveles de agua de los ríos Éufrates y Tigris, lo que nos lleva a preguntarnos si esta antigua profecía se está haciendo realidad. Pero las profecías no terminan ahí. En el libro del Apocalipsis se vuelve a mencionar el río Éufrates. En el capítulo 16 del Apocalipsis también se predijo una profecía relativa a la desecación del río Éufrates. Según esta profecía, un ángel derramaría su copa sobre el gran río, haciendo que sus aguas se secaran, allanando el camino para la venida de los reyes del este. Pero eso no es todo. La profecía también afirmaba que cuando se derramara el cuenco, el agua del río sería arrastrada rápidamente, provocando su completa desecación. En la antigüedad, esto pudo haber sido comparado con una copa, aunque podría asociarse con las presas. En nuestra era moderna, las presas que hemos construido ahora funcionan como una taza, recogiendo y desviando el agua, lo que en última instancia conduce a la desecación del cauce del río, dejando debajo nada más que tierra. Además, el libro del Apocalipsis, concretamente el capítulo 9, versículo 14, habla del sexto ángel con la trompeta que libera a 4 ángeles atados en el gran río Éufrates. La profecía indica que estos ángeles serán liberados de debajo del cauce una vez que el río se seque. Actualmente, las condiciones se alinean de un modo que podría facilitar el cumplimiento de esta profecía. El libro también predice que un vasto ejército del este cruzará el río, marcando un momento crítico que significa la batalla definitiva entre el bien y el mal. Esta reunión de los gobernantes del mundo en una región conocida como Armagedón reviste una inmensa importancia. El río Éufrates también está presente en las creencias y enseñanzas islámicas relativas al futuro. El río se menciona numerosas veces en los escritos islámicos, incluidos el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma. Se cree que está vinculado al paraíso, ya que de su fuente fluyen 4 ríos. ¿Qué tiene eso de cautivador? Las profecías islámicas describen el río Éufrates como el escenario de importantes batallas, en particular de un conflicto monumental conocido como la Batalla de Darby o Armagedón. Esta guerra se considera un signo del fin de los tiempos, tal y como predijo el profeta Mahoma. Las profecías predicen que esta región será escenario de grandes acontecimientos y conflictos decisivos. Lo que añade emoción al asunto es que se afirma que el cumplimiento de estas profecías anuncia la llegada del Mahdi, un mesiánico de gran prestigio destinado a traer la justicia y la rectitud al mundo. El río Éufrates está inextricablemente ligado al desarrollo de estos acontecimientos históricos en la historia islámica. Curiosamente, las enseñanzas islámicas también hablan de una montaña oculta, hecha de oro puro, escondida en las profundidades del río Éufrates. Se cree que un día esta montaña será desvelada, sirviendo como clara indicación de que se acerca el final de los tiempos. Sin embargo, el profeta Muhammad advirtió que cuando esta montaña de oro sea desvelada, la humanidad se verá superada por la codicia y el materialismo.
Su profecía afirmaba que entre cada 100 individuos, solo uno poseería la fuerza necesaria para resistir las calamidades que traería esta inmensa tentación. Esta profecía está corroborada por su inclusión en las estimadas colecciones Sahih Bukhari y Sahih Muslim, que contienen los dichos del profeta Muhammad. Las profecías en torno al río Éufrates han cautivado la imaginación de creyentes y estudiosos a lo largo de la historia. Permiten comprender los profundos vínculos del río con numerosas civilizaciones, creencias y tradiciones. El Éufrates sigue ocupando una posición especial en la psique colectiva de la humanidad, ya sea considerado como un río sagrado vinculado al jardín del Edén o como un lugar de significado escatológico. Mientras el río Éufrates sigue secándose, científicos y expertos buscan diligentemente soluciones para mitigar el impacto y garantizar la supervivencia de las comunidades. Si bien la apertura de presas puede proporcionar cierto alivio, no puede revertir por completo los daños ya infligidos. Mucha gente piensa en las diferentes profecías e indicaciones que pueden estar haciéndose realidad en estos tiempos inciertos. Los signos bíblicos y coránicos y varios otros sucesos que ocurren en todo el mundo han hecho pensar a algunos que el fin de los tiempos está cerca. La situación del río Éufrates provoca una profunda reflexión sobre nuestra relación con el medio ambiente y las posibles consecuencias de nuestras actividades. A medida que experimentamos estos cambios, debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad como administradores de la Tierra y esforzarnos por conseguir un futuro más sostenible. Gracias por ver otro episodio. Mientras siga aquí, haga clic en el vídeo de su pantalla para ver más contenidos de calidad como este.